Muy buenas noches, que Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a esta nuestra transmisión de nuestro tiempo con Dios, servicio en casa. Estamos en esta noche conectándonos, compartiendo desde la página de Centro de Fe y Esperanza en Cartago Valle, la página de nuestra iglesia. Y bueno, quiero dar la bienvenida a cada uno de los hermanos que se conectan en esta noche, a los que se conectarán a esta transmisión después. Dios les bendiga. Damos la bienvenida a cada uno y bueno, queremos animar a todos los hermanos que se conectan esta noche para que puedan, hermanos, compartir la transmisión. Quiero animar a todos los hermanos que están ahí en casa, saludarles, hermanos del Centro de Fe y Esperanza, nuestra iglesia en Cartago Valle, en el barrio Quiramá. Ahí estamos ubicados. Y bueno, hoy estamos compartiendo este tiempo en casa, deseando que la bendición del Señor sea reposando sobre cada uno. Y bueno, el Señor sea bendiciendo en esta noche nuestra celebración, nuestra reunión. Así que vamos a esperar que algunos hermanos se conecten para estar todos ahí dispuestos, preparados para este tiempo especial. Una vez más, comparta la transmisión. Y bueno, hoy vamos a estar ministrando la palabra del Señor en esta noche. Vamos a estar, hermano, compartiendo la segunda parte de la enseñanza que estuve compartiendo el día miércoles acerca del mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias, y comenzamos con el mensaje a la iglesia en Éfeso. Así que saludo a los hermanos que están conectados. Mari, Dios te bendiga. Hermana Amparo, Dios la bendiga. Yaira, buenas noches, el Señor te bendiga. Y a todos los hermanos que se conectan en esta noche, quiero animarles que ustedes puedan compartir la transmisión para que el mensaje de la palabra del Señor pueda llegar a muchas personas a través de este medio. Así que agradezco al Señor, a todos ustedes también, por la disposición. Y bueno, ¿qué les parece si iniciamos este tiempo dando gracias al Señor? En esta noche vamos a enfocarnos en la enseñanza de la palabra del Señor. Vamos a tener asimismo un tiempo de oración, así que demos gracias al Señor en esta noche. Padre bueno, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amado Dios, bendecimos tu nombre porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Yo te agradezco por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que se conectan a esta transmisión, Señor, desde sus hogares. Sé tú, amado Dios, bendiciendo cada familia, cada hogar, cada vida de los que en esta noche, Señor bendito, se acercan a tu presencia, Dios mío, para adorarte, para bendecirte, para buscar tu rostro, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Y vamos a tener, Padre, la exposición de tu palabra, Dios mío. Y yo quiero agradecerte por todos los corazones, Señor, que en esta noche se disponen, Señor, para estar allí delante de la presencia tuya, Padre. Gracias, Señor, por quienes escucharán el mensaje ahora, quienes lo escucharán, Señor, después. Gracias, amado Dios, por los que se conectan a este tiempo, Señor, de bendición, Señor, desde sus hogares, Padre. Gracias por la iglesia, gracias por las familias, gracias, Señor, porque tú estás trayendo paz, bendición, tu presencia, fortaleza, Señor, y tú estás obrando, Señor, a través de tu pueblo, Señor, y en medio de tu iglesia, Señor, de una manera poderosa, Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la alabanza, toda la adoración, Señor, y queremos pedirte esta noche, Señor, que tú seas hablando a nuestra vida por medio de tu santa palabra, Señor. Gracias te damos en esta noche. Háblanos, Señor. Enséñanos tu palabra. Oh, te lo rogamos, amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús.
Amén y amén, gloria al Señor. Y bueno, siendo un saludo especial a la hermana Luzmila Parra, la hermana Sora Muñoz, hermana Luz Elena, Angélica, a todos los hermanos que se conectan esta noche. Nuevamente, antes de compartir la palabra del Señor, quiero, hermanos, animarles a que puedan compartir ustedes asimismo la transmisión y podamos ser de bendición esta noche para muchas otras familias o para quienes se conecten después. Amén. Así que vamos a entrar en materia esta noche, hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo número 2. El miércoles pasado estuvimos transmitiendo nuestro servicio en vivo y estuvimos compartiendo la enseñanza de la palabra del Señor en el capítulo número 2 del libro de Apocalipsis, y hemos comenzado entonces la serie de mensajes acerca de las 7 iglesias y comenzamos estudiando el mensaje a la iglesia de Éfeso. Saludo a mi hermana Ángela, a Ana María, Dios te bendiga, bueno, y a todos los que se conectan. Y vamos, hermanos, a abrir la palabra del Señor. Y hoy voy a compartir y a completar la segunda parte de este mensaje titulado El mensaje a Éfeso, correspondiente a la serie de enseñanzas de el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo número 3. Así que si usted estuvo el miércoles escuchando la palabra, hermano, va a tomar apuntes. Si tal vez no escuchaste el miércoles la palabra, hoy es la continuación de la enseñanza. Te animo para que busques la primera parte de la enseñanza que quedó publicada aquí en nuestra página de Facebook, también en nuestro canal de YouTube. Ahí está publicada la primera parte de la enseñanza. Y vamos a leer la palabra del Señor en esta noche, una vez más, leyendo capítulo 2, versículo 1 al 7 del libro de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Ese es el mensaje de Jesucristo a la iglesia en Éfeso, parte 2. Y quiero recordar que en la predicación anterior, la primera parte de la enseñanza, estuvimos compartiendo, hermanos, hasta el versículo número 4. Quiero recordar brevemente qué es lo que aprendimos en la predicación pasada o en la enseñanza anterior acerca de la carta de Jesucristo a la iglesia de Éfeso. Hablamos acerca de la importancia de esta iglesia en relación a las demás iglesias a las que se dirige el Señor posteriormente. Hablamos de la importancia de la ciudad y de la obra que allí se desarrolló. Hablamos de cómo el Señor, transitando, estuvimos por la historia de la fundación de la iglesia, donde pudimos aprender cómo la iglesia fue grandemente privilegiada por el ministerio de tremendos hombres de Dios, como el apóstol Pablo, como Timoteo, como Aquila, Priscila, como Apolos, tremendos hombres de Dios que dejaron una semilla sembrada. El apóstol Pablo trabajó por más de 2 años, casi 3
años. Fue uno de los tiempos más prolongados de su ministerio en un lugar, y asimismo el fruto de la obra allí fue extraordinario. El Señor trajo un avivamiento en medio de esta iglesia, la más importante iglesia o en la ciudad más importante situada en aquella región del mundo. Recordemos que hablamos de la posición geográfica, política, de lo que representaba la ciudad de Éfeso. Así que, bueno, no voy a recordar porque necesitamos avanzar. Y lo más importante entonces que vamos a recordar en esta noche es que el Señor Jesús escribe esta carta a la iglesia, y dijimos algo muy importante para poder entender las cartas, y es entender que cada carta tenía una estructura en particular. El Señor Jesús comenzaba siempre la carta con un saludo, dirigiendo su mensaje al destinatario principal, que era el ángel de la iglesia, el pastor o el mensajero de la iglesia. Número 2, el Señor en medio del saludo manifestaba, o la carta manifestaba, un rasgo característico de la persona de Jesucristo en relación a la visión de Juan en el capítulo número 1. Posteriormente el Señor se dedica a elogiar o a reconocer las virtudes de cada congregación. Después el Señor viene a reprochar, a hacer una censura de aquellas cosas que la iglesia tenían que cambiar, y posteriormente el Señor hace un llamado al arrepentimiento, da una instrucción de arrepentimiento, de conversión, de cambio, y finaliza su carta con una advertencia, con una promesa y con un mandamiento de oír lo que el Espíritu Santo está diciendo. Básicamente esa es la estructura del mensaje. Y hasta aquí entonces hemos visto, en la predicación anterior pudiste ver o puedes ver que hasta allí hablamos acerca del saludo, hablamos del significado de la alusión del carácter de Cristo manifestado en el capítulo número 1 en la visión de Juan. Hablamos de elogio o del reconocimiento que el Señor hace a la iglesia, y terminamos hablando un poco acerca del reproche. Y yo quiero que hagamos énfasis especial recordando el elogio del Señor, recordando lo que el Señor reconoce en la iglesia, y posteriormente vamos a profundizar en el reproche, que es la parte más importante de la enseñanza del Señor para nosotros el día de hoy. Quiero entonces que tomemos nuevamente a partir del versículo número 2 la lectura y recordemos qué son las cosas que el Señor reconoció de la iglesia en Éfeso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. Vamos a estar trabajando unos minutos en esta segunda parte de la enseñanza, especialmente pensando en el reproche que el Señor hace a la iglesia. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vamos a pensar cómo es posible que el Señor le reproche a la iglesia haber dejado el primer amor después de que el Señor ha reconocido tantas cosas valiosas de ella. Aún el Señor reconoce que había sufrido por amor del nombre del Señor. ¿Por qué entonces el Señor le habla de la pérdida o de haber dejado el primer amor? ¿Cuál es entonces la diferencia? ¿Será que la iglesia amaba a Dios o no amaba a Dios? ¿Qué es el primer amor entonces y a qué se refería el Señor al mencionar cómo ellos habían pecado dejando el primer amor? Pues hermanos, indudablemente tenemos que afirmar que la iglesia de Éfeso era una iglesia que amaba al Señor. Definitivamente lo que el Señor reconoce no es otra cosa que el fruto del amor de esa iglesia por Él, por el Señor. Fíjate nuevamente todas las cosas lindas que tenía esta congregación. El Señor les dice, yo conozco tus obras. Y las obras que Él menciona a continuación son buenas obras. Conozco tu arduo trabajo y paciencia.
que no puede soportar a los malos, dice el Señor. Dice también el Señor: y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. El Señor reconoce que esta iglesia había sufrido, había tenido paciencia, había permanecido en medio de situaciones adversas, había trabajado arduamente. También el texto nos enseña de que esta iglesia era una iglesia que era muy fuerte en la doctrina, se había preparado muy bien y eran celosos de la doctrina. Habían alcanzado un crecimiento espiritual y un conocimiento de Dios que les proporcionaba tener una madurez como iglesia, de tal manera que su discernimiento en el reconocimiento de la verdad y de la mentira estaba muy bien agudizado. Habían descubierto a los falsos profetas y no los habían tolerado. Estas son unas buenas características de esta iglesia. Una iglesia que aprendió a hacer distinción entre lo falso y lo verdadero y no toleró a los falsos maestros y a los falsos predicadores. En el versículo número 3 dice: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente, mire, por amor de mi nombre, y no has desmayado. Así que definitivamente la iglesia de Éfeso, hermano, no está siendo acusada de no amar al Señor. Ellos amaban al Señor. Y por su amor al Señor habían hecho cosas muy especiales. Habían aguantado, habían soportado, habían permanecido, habían trabajado duro por amor del nombre del Señor. Así que la pregunta en la cual va a girar esta predicación por los siguientes minutos es: ¿a qué se refiere entonces el Señor que habían dejado el primer amor? Pudiésemos preguntarnos si acaso no es una contradicción lo que el Señor está diciendo aquí. ¿Cómo es que el Señor acusa y reprocha a una iglesia de haber dejado su primer amor cuando reconoce que había sufrido y había hecho tantas cosas por amor de su nombre? Así que, ¿a qué se refería el Señor con haber dejado el primer amor? Y para eso entonces vamos a recordar parte de lo que aprendimos el miércoles pasado, cuando hacíamos un recuento histórico basado en el capítulo número 18 y 19 del libro de Hechos de los Apóstoles acerca del surgimiento de la iglesia en Éfeso. La fundación de la iglesia en Éfeso se originó, hermano, en un tiempo en donde el Señor trajo un gran avivamiento sobre ese lugar. Allí el ministerio del apóstol Pablo fue tan poderoso que el Espíritu Santo de Dios fue derramado de una manera impresionante, de tal manera que los hombres eran bautizados con el Espíritu Santo. Había gente que se convertía por cantidad, había un arrepentimiento genuino, conversiones genuinas, había milagros impresionantes, señales, maravillas, potencia de la manifestación del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Los hechiceros, los brujos venían y se arrepentían dando cuenta de su pecado y quemaban los libros de hechicería, de brujería. Y dice la Biblia que la palabra de Dios crecía y se fortalecía tremendamente en aquel tiempo, y la iglesia comenzó un gran avivamiento que provocó que esa iglesia se desbordara para llevar la palabra de Dios por toda Asia. Escúchame con atención. Esta iglesia nació bajo un fuego del Señor, que no solamente lo vio manifestado a través de los milagros y del avivamiento del Espíritu Santo en aquel tiempo, sino que ese fuego llevó a aquella iglesia a desbordarse bajo una ola de evangelismo y de labor misionera, mejor dicho, pocas veces vista en el Nuevo Testamento en el tiempo de la iglesia primitiva. Escúchame muy bien. Yo expliqué la semana pasada en la clase anterior, en la enseñanza anterior, de que desde la iglesia de Éfeso se fundaron las demás iglesias de aquella zona.
incluidas aquellas 6 iglesias más a las que el Señor posteriormente les escribe sus mensajes. Así que estamos hablando de que la iglesia en Éfeso se convirtió en una iglesia que era un centro misionero a la región de Asia, hacia ese lugar, hacia esa región del Imperio Romano que era tan importante. De allí salieron misioneros, predicadores itinerantes, de ahí salieron hermanos a predicar la palabra por todo el mundo. Había un avivamiento tremendo que se veía traducido, escúchame porque aquí está el punto clave, en la evangelización desbordada y en el trabajo misionero constante y continuo y efectivo. Ahora, escucha esto que te voy a decir. Porque el libro del Hechos de los Apóstoles quizás fue escrito más o menos hacia el año 62. La fundación, más bien de la iglesia de Éfeso fue ubicada más o menos hacia el año 62. Pablo llega a esa ciudad más o menos a fundar la iglesia cerca del año 62. Ahora, Apocalipsis es un relato y es un mensaje escrito por Juan y enviado a aquella iglesia aproximadamente unos 35 años después. Escúchame, la generación que vio el surgimiento de la iglesia en Éfeso no era la misma generación a la que el Señor Jesús, por medio de Juan, le escribe esta carta. Habían pasado por lo menos 1 o 2 generaciones de creyentes. Era muy posible que para el año 95, casi 100, cuando Juan tuvo la revelación de Jesucristo y escribe el mensaje a Éfeso, quienes recibieron el mensaje fueron los hijos o fueron los nietos de aquella primera generación que 35, 40 años atrás había nacido en medio de ese avivamiento. ¿Qué quiero decirte? Que para el tiempo del apóstol Juan, la iglesia de Éfeso era una generación diferente a la anterior que había visto el surgimiento de la iglesia en medio de un tremendo avivamiento. Habían pasado aproximadamente por lo menos 35 años del surgimiento y la fundación de la iglesia hasta el momento en el que reciben esta carta. Era una generación completamente diferente. Los que hoy estamos, por ejemplo, en una iglesia local, en 35 años, lo más seguro es que estén nuestros hijos o nuestros nietos y la mayoría de nosotros no estemos. Eso pasó con la iglesia de Éfeso cuando Jesucristo les mandó la carta. Había pasado un buen número de años. Así que el Señor, al decirles, miren, ustedes han estado en la iglesia y han conservado tantas cosas, han adquirido tanto conocimiento. Recuerde que a esa iglesia se les entregó una carta escrita por el apóstol Pablo, que es uno de los textos más espectaculares y profundos del Nuevo Testamento, la carta a los Efesios. Allí había estado pastoreando un tremendo maestro del Señor como lo fue Timoteo, que había sido enviado por Pablo para solucionar problemas doctrinales, y esta iglesia se había convertido en una iglesia muy fuerte y lo vimos ahora. Habían desarrollado una fe fuerte, firme, soportaban con paciencia, eran maduros tremendamente en su carácter en medio de las pruebas, como lo mencioné ahorita. Habían crecido teológicamente tanto que habían agudizado un sentido de discernimiento tan profundo que podían denunciar y hallar mentirosos a los falsos predicadores y a los falsos apóstoles. Era una iglesia admirable en conocimiento, en trabajo, pero hermanos, aquella iglesia del año 95 aproximadamente a la que Jesús le escribe es una nueva generación que había perdido, había dejado algo que la primera generación, unos 35 años atrás, habían tenido. Y era el fuego de Dios y el avivamiento de Dios en sus vidas, que se veía traducido no solamente en el mover de Dios, sino que lo dije hace un tiempo atrás, en la manifestación de ese poder dirigido hacia una obra evangelística y misionera. En otras palabras, ¿cuál es la diferencia entre la iglesia que fundó Pablo, esa primera generación de creyentes, allá en el año 62 aproximadamente,
Y la iglesia del año 95, otra generación, quizás los hijos y nietos de la primera generación a la que Jesús ahora está escribiendo, que ellos, los de la generación de última del año 95, 100 después de Cristo, escúchame bien, fue una generación que perdió el fuego y perdió la pasión por llevar el evangelio, por hacer la obra misionera, por llevar la palabra de Dios a todos los lugares del mundo como lo había logrado la primera generación. Y a eso es a lo que el Señor se refiere. No quería decir que a esta generación les faltara amor. No quería decir que esta generación no amara al Señor. Lo que pasa es que la generación anterior, aquella primera generación cuando se fundó la iglesia, experimentó un avivamiento tal y lo conservó de tal manera que lo vio traducido en una ola de evangelismo y de predicación poderosa que llenó toda aquella gran provincia, fundando iglesias por muchas partes, cosa que la iglesia del año 95 y 100 ya no hacía. Hacía muy bien otras cosas. Hacía muy bien el trabajo interno, hacía muy bien el vivir esperanzados y confiados, defendiendo la fe, celosos de la palabra, celosos de la doctrina, conservaban la verdad, trabajaban fuerte por conservar la pureza del evangelio, por confrontar y no aceptar el engaño. Eso lo hacían muy bien, y el Señor les dice que aún habían sufrido por causa del nombre del Señor, pero lo que marcaba la diferencia es que la primera generación, años antes, quizá los abuelos, quizá los padres, fueron una generación movida por Dios de una manera tal que ellos iban por todas partes predicando la palabra, fundando iglesias, viendo el poder de Dios, predicando en medio de tiempos difíciles, de la tremenda oposición. Y a eso es a lo que el Señor se refiere que esta iglesia había dejado. Oh, qué tremendo. Qué tremendo, amados, porque entonces el Señor les habla en el versículo número 4 y les dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y el versículo siguiente, ¿qué es lo que dice? Cuando dice el primer amor es lo que esa iglesia hacía especial cuando fue fundada en la primera generación. Eso lo dejó. Ahora, si nosotros planteamos ¿cómo lo digo? Un paralelo, hermanos, amados, iglesia, usted que es iglesia, que me escucha, yo no sé en dónde me están escuchando, pero usted que me escucha, si nosotros planteamos un paralelo entre lo que es la iglesia del año 2020 y lo que es la iglesia del siglo I, la iglesia primitiva, hermano, hoy tenemos pasión, hoy tenemos institutos bíblicos, tenemos conocimiento, tenemos una cantidad de cosas extraordinarias, pero de seguro te puedo decir que hay algo que nos falta en relación a esa primera iglesia. Por eso se llama iglesia primitiva. ¿Sabes qué es primitiva? No que es analfabeta, primitivo. No, primitivo es que es la primera iglesia, la iglesia del primer siglo, la iglesia que fue fundada al principio, y allí al principio encontramos una iglesia ferviente, llena de la gloria, del poder del Espíritu Santo, y una iglesia que sin redes sociales, sin satélites, sin tecnología, sin todo el aparato tecnológico que tenemos nosotros, trastornó el mundo antiguo por el poder del evangelio, que por donde quiera que iban, todos predicaban con denuedo la palabra de Dios, todos iban con el fuego y el poder del Espíritu Santo. Hay una diferencia muy grande entonces en esta generación con la generación anterior, y el Señor nos está diciendo, oigan, miren cómo era el amor de mi iglesia al principio, que sin nada de lo que ustedes tienen hoy en el año 2020 trastornaron el mundo entero con el poder del evangelio. ¿Por qué? Porque tenían ese fuego. Oh, amamos al Señor. La iglesia de Jesucristo ama al Señor. Pero el Señor está haciéndonos un llamado. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Quizás, mira, te voy a dar otro ejemplo. Hoy estamos viviendo tiempos en donde yo quiero invitarte a ti, mi amigo, que me escuchas, y si conoces la historia de tu iglesia, de tu congregación, ¿sabes qué pasa con la historia de muchas congregaciones locales?
Que cuando nosotros nos vamos allá a recordar los orígenes, tal vez usted es alguien que ha sido fundador de la iglesia donde está. Tal vez a usted es un hermano que está desde hace muchos años y es muy cercano al tiempo cuando la iglesia, hoy día tu iglesia es grande, pero hace años tu iglesia era pequeñita, y tal vez puede recordar cómo cuando tu iglesia era pequeña y no grande como ahora, en ese tiempo se ayunaba, y en ese tiempo se oraba, y en ese tiempo se evangelizaba y se predicaba todos los días de la semana. Y recordamos cómo nuestras iglesias, la gran mayoría de nuestras iglesias comenzaron bajo un mover. Tal vez había pocos recursos, tal vez no había dinero, habían pocas personas, pero había un fuego impresionante, había una pasión impresionante, y se predicaba todo el día, todos los días, se visitaba, se caminaba, se tocaban puertas, se iba hacia los lugares del montañosos, hacia donde fuera que habría que ir. Pero tal vez nos vemos el día de hoy acomodados. Ya tenemos un edificio, Iglesia Centro de Fe y Esperanza, tenemos un edificio. Tenemos mucha gente, tenemos equipo, tenemos gran palabra, tenemos mucho conocimiento, tenemos un celo por la doctrina, tendremos una gran predicación, tenemos una palabra de Dios tremenda, tenemos un mover de Dios, estamos acomodados, estamos bien aparentemente, estamos trabajando, esforzándonos, pero tal vez el Señor nos tiene que decirnos, pero tienes tantas cosas, pero tengo contra ti que has dejado algo. Has dejado ese fuego que tenían cuando la iglesia hace 20 años comenzó, y eran 8, eran 10, eran 15. Y esos pocos ardían en un fuego y en una pasión por llevar el evangelio, por ganar las almas, por llevar la palabra donde fuera. Así que ese primer amor está asociado con el evangelismo, con el llevar la palabra, con el llevar el evangelio, como lo hizo la iglesia de Éfeso en su primera generación. Ya podemos ver entonces en qué consiste el primer amor. Hoy yo te digo algo, mi hermano, y como pastor yo me avergüenzo de esto porque yo recuerdo cuando yo era un jovencito hace unos 18 años atrás, tenía 15 años atrás. Ahora, bueno, estoy tan ocupado pastoreando, predico la palabra, trato de hacerlo con pasión, trato de hacerlo de esta manera como usted me ve, pero recuerdo cuando era un muchacho de 15 años que en mi corazón ardía un fuego por querer compartir la palabra a la gente que se me atravesara, y salía después de que llegaba del colegio a mi casa y conseguía tratado. Yo no estaba esperando que el pastor me mandara a evangelizar. Yo me iba, invitaba a 1, 2, 3, nos íbamos todas las tardes a llevar la palabra y predicábamos en los parques y llevábamos el evangelio a los jóvenes. ¿Sabe? Yo recuerdo esto y a mí Dios me confronta con esto, porque el Señor me dice a mí: yo soy el pastor, yo soy el ángel, el mensajero de la iglesia. Esta palabra era para el mensajero. Tal vez ese mensajero era como yo, que años atrás comenzó. Tal vez él era de los pocos que sobrevivía a esa generación antigua que evangelizaba y predicaba el evangelio sin temor y con pasión desbordante, y llenaron toda una provincia grandísima del evangelio. Y ahora ese fuego se había apagado porque habían aparecido muchas ocupaciones, porque había que ocuparse mucho del templo, de las personas, de la doctrina, de descubrir los falsos profetas y de establecer doctrina y enseñanza, y todo eso estaba bien. Pero el Señor dice: yo reconozco que todo esto lo haces por amor de mi nombre, pero tengo contra ti que dejaste lo del principio, ese fuego intenso que ardía en ti, iglesia, por llevar el evangelio y por llevar la palabra. Al punto que, vuelvo y repito, la iglesia de Éfeso es conocida como la iglesia responsable de la fundación de todas las demás iglesias de aquella región. Un centro misionero que 35, casi 40 años después, realmente al parecer dejó de serlo. No dejó de ser aquella iglesia fuerte, no dejó de ser aquella iglesia doctrinal, llena de conocimiento, llena de verdad, aquella iglesia que amaba al Señor fuertemente, aquella iglesia que defendía la doctrina, aquella iglesia que se mantenía firme y aún era perseguida por defender y por negarse a adorar a la religión estatal y por negarse a adorar al César. Y la religión romana decía, Domiciano, que era el emperador, decía que él era un Dios y el mundo tenía que adorarlo como Dios. Y en
Roma había una frase que todo el mundo tenía que pronunciar: César es el Señor. Pero ahí había unos cristianos en Éfeso que ellos se resistían a decir que César era el Señor, porque ellos decían: no, Jesús es el Señor. Y eran perseguidos, hermanos, por renunciar a decir que César era el Señor, y eran celosos y amaban al Señor, pero habían dejado lo de la primera generación. Oh, hermanos, el Señor nos está llamando tremendamente a regresar por el camino antiguo. Aquellos que me están acompañando en el reto 26 días con Jeremías, usted pudo leer Jeremías capítulo 6, versículo 16. Deteneos, paraos en los caminos y preguntad cuál sea el buen camino, y andad por él, y retornad a las sendas eternas, a las sendas antiguas. Vuélvanse a las sendas antiguas. Mira, es el mismo mensaje del Señor Jesús a Éfeso. El versículo siguiente, versículo número 5, el Señor dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y aquí me detengo. ¿A qué se refería el Señor diciéndoles: recuerda, echa memoria? ¿Dónde comenzaste, iglesia? ¿Dónde comenzó la iglesia? En otras palabras, el Señor les está diciendo: recuerda ya en Hechos 18, 19, cómo se fundó la iglesia, cómo la iglesia creció y se fortaleció porque predicaban la palabra, cómo Asia se llenó de la palabra y la palabra permanecía y prevalecía, cómo se fundaron muchas iglesias en muchos otros lugares, en Esmirna, en Pérgamo, en la Odisea, en todos los lugares aledaños se comenzaron a fundar iglesias desde Éfeso. Recuerda, por tanto, porque de ahí te caíste, de ese tiempo de predicar fervientemente y sembrar la palabra. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, de esa senda antigua, y arrepiéntete y haz las primeras obras, iglesia, a esa iglesia de Éfeso. ¿Cuáles eran las primeras obras? Las obras en el tiempo en el cual la iglesia se fundó. Obras de avivamiento, obras de poder de Dios, de unción de Dios, de milagros, de sanidades, y sobre todo de predicar el evangelio con denuedo y con poder. Ahora, el Señor dice: arrepiéntete. Y es que, hermanos, el Señor en esta noche nos recuerda que dejar la pasión por Él, que se traduce en testificar y predicar el evangelio, y olvidar la obra evangelística, y olvidar la obra misionera, y olvidar la función y la mayor encomienda de la iglesia, que es cumplir la gran comisión, es contado como un pecado. Así Dios contó como un pecado ese descuido del primer amor y de ese fuego que había en la primera generación de creyentes de aquella iglesia. Por eso, hermanos, Dios nos está hablando acerca de la necesidad de levantarnos. Mis hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, pero estos serán tiempos en donde Dios quiere sacudir la iglesia, Dios quiere despertar a la iglesia, Dios quiere que te despiertes, que te levantes, que no te avergüences de dar testimonio de Jesucristo, ni de la verdad, ni de la palabra, que lo levantemos para ganar nuestras familias, nuestros vecinos y todos los que podamos ganar con la predicación del evangelio de Jesucristo. Que dejemos la pereza, que dejemos la vergüenza, que dejemos la pena, que dejemos la inoperancia, que dejemos el estancamiento, la quietud, y nos movilicemos a llevar el evangelio a nuestra ciudad y a las naciones de la tierra, porque hay gente que Dios ha preparado para que conozca al Señor en estos últimos tiempos. Pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo obedecerán si no hay quien les hable el evangelio? ¿Cómo obedecerán si los que predicamos somos pocos tal vez en una congregación? Y el Señor no quiere que en una congregación sean los mismos que prediquen, sino que toda la congregación pueda arder de pasión por el Señor, y por donde quiera que vaya cada cristiano lleve la palabra de Dios y el evangelio de Jesucristo como producto de ese primer amor, de ese apasionamiento por el Señor. No hacerlo entonces es pecar. No tener ese compromiso con el amado y con su palabra y con el evangelio que debe ser predicado
Es un pecado del cual tenemos que arrepentirnos y volver a las primeras obras. Las primeras obras de la iglesia primitiva fueron obras de una iglesia que, sin tener todo lo que nosotros tenemos, trastornaron el mundo con el evangelio y la palabra de Dios. Ahora, el Señor, después de esto, da una advertencia a la iglesia. Escucha con atención. Haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Oh, escucha esto. Es una tremenda advertencia que el Señor Jesús hace a la iglesia en ese lugar. Si no cambia de actitud, si no recuerda de dónde había caído, si no se arrepiente y vuelve a la pasión y al fuego por Dios y por llevar el evangelio como lo hizo la primera generación, el Señor lanza una advertencia y les dice: si no lo hacen, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Apagaré la luz de ustedes como iglesia. Dejarán de alumbrar, dejarán de brillar, quitaré el candelero, no estarán más. Oh, mi hermano, mira, tristemente hoy día la ciudad de Éfeso es una ciudad ubicada en Turquía. Y es una ciudad que es patrimonio arquitectónico e histórico. Es un lugar en donde, número uno, hoy gobierna y rige el Islam. Triste esto. La tierra de la iglesia de Éfeso, donde Pablo desarrolló los viajes misioneros. Hoy día el Islam y la ley islámica han hecho derribar las cruces y todo lo referente al cristianismo. Allí no hay cristianismo, hay cristianismo clandestino, porque hoy predomina el Islam. Y pareciera ser que el candelero fue quitado, fue apagado de esa ciudad en donde hubo el más grande avivamiento. Tal vez, no lo sé. La iglesia difícilmente atendió la advertencia del Señor. Ahora, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros? Porque esta advertencia y esta palabra es para nosotros, que estamos siendo llamados por el Señor para regresar a la senda antigua, en donde el fuego y la pasión por el Señor nos hacía arder, como en la iglesia primera, como la iglesia que hemos visto resurgir en muchos lugares del mundo bajo el fuego y el poder del Espíritu Santo, llevando el evangelio por todo lugar. ¿Qué hay de nosotros que hemos ido enfriándonos y encasillándonos en una iglesia? Ya tenemos 100 personas, 200, no sé cuántos tenga tu iglesia, ya estamos bien, ya la iglesia se sostiene, ya tiene alabanza, ya tenemos esto y lo otro, tremenda palabra, tremendos predicadores, tremenda enseñanza. Oh, ya estamos aquí bien cómodos cuando deberíamos estar afuera. Y el Señor nos da el mismo llamado: arrepiéntete, vuelve a la senda antigua. Mira de dónde has caído, mira dónde comenzó la iglesia y regresa. Ese es el diseño de Dios para la iglesia y ese es el llamado de Dios que nos está hablando por todas partes, por Jeremías: vuélvanse a mí, vuelvan al buen camino, a la senda antigua, vuelvan al camino eterno que yo establecí para ustedes. Volvamos, iglesia, porque si no, la advertencia, mira, el Señor dice, ¿qué dice el Señor? Si no, vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de tu lugar, de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Ese es el llamado del Señor para ti, mi hermano. Para mí. Yo voy a parar un momentico aquí para decirte, mira, ese es un tiempo de restauración para la iglesia. Este tiempo que estamos viviendo es tiempo de preparación, tiempo de restauración, tiempo de reedificar lo que se ha derribado, lo que hemos dejado, de recuperar lo que hemos dejado.
Porque después de esto lo que viene es un avivamiento tremendo en donde el Señor no va a tener a unos pocos como protagonistas. No, hermanos, las estrellitas y los ungidos y todo eso Dios lo está cambiando. Dios está preparando para que sea la iglesia que resplandezca con la luz del evangelio, y entonces no se oirá de alguno que Dios usa, no se oirá de alguno que como predica, sino que se oirá de esa iglesia como testifica en todo lugar, como lleva la palabra. Es cada creyente lleno del poder de Dios. Y Dios, usted que me está viendo, a usted Dios lo está llamando, mi hermano, para que nos levantemos, para que entonces volvamos, para que entonces nos arrepintamos, para que entonces meditemos si tal vez hace 15, 20 años, 30 años cuando te convertiste al Señor, naciste en medio de ese fuego, pero ese fuego se ha ido apagando. Y eres de lo que te ganabas almas para el Señor y predicabas donde quiera que fueras, pero ya de eso no queda sino las anécdotas y el testimonio de lo que pasaba antes. Pero ahora hay que volver a ese tiempo, está diciendo el Señor. Hay que volver a ese primer amor donde no nos avergonzábamos de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el llamado de Dios. Finalmente quiero terminar con el mensaje de la carta para que oremos. Posteriormente el Señor vuelve en su misericordia a animar la iglesia reconociéndole unas cosas más. En el verso número 6 dice: pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Oh, hermano, mira, ¿qué estoy viendo yo? Voy a explicar. El Señor está reconociendo que aquella iglesia era una iglesia muy celosa con la doctrina y con las malas, con los falsos cristianos. Y el Señor dice que Él reconocía que la iglesia aborrecía las malas obras. Específicamente se refiere a las obras de los nicolaitas. Es incierto, la verdad, bíblicamente, saber quiénes eran los nicolaitas. Tan solamente podemos sacar conjeturas y especular acerca de el origen o la identidad de esas personas. Algunos dicen que eran ciertos discípulos de un líder llamado Nicolás, que aparentemente era creyente, conocedor de la palabra, pero poco a poco se fue desviando y fue enseñando cosas relacionadas a la necesidad de no tener una vida recta, de que la moralidad no era tan importante y vivían haciendo y deshaciendo moralmente hablando. Otros hablan de que los nicolaitas eran una especie de secta gnóstica, enseñaba cosas terribles. Algunos hablan de que era un término simbólico y eran personas que enseñaban falsas doctrinas, y la palabra nicolaita es de Nicolás, que significa más o menos el que subyuga o el que conquista, y de alguna manera puede ser un término simbólico de hablar acerca de los falsos hermanos y falsos maestros que querían conquistar a los creyentes, conquistar sus mentes con falsas enseñanzas. Todo tipo de especulaciones y posiciones podemos leer, pero lo cierto es que el Señor reconoce que había un celo por los que practicaban falsas obras o enseñaban falsas doctrinas. ¿Y sabe qué yo me estoy encontrando hoy día? Veo mucha gente muy celosa de la doctrina, mucha gente pendiente qué dice tal predicador, mucha gente haciendo videos destrozando a un pastor, mucha gente muy preocupada en lo que cada persona está predicando y acusando. Y bueno, hay una intención de defender la doctrina, pero nos hemos encasillado tanto. Y mi amigo, usted que me escucha, si tal vez usted es uno de esos que anda persiguiendo herejías y anda persiguiendo predicadores para ver en qué se equivoca, yo le digo algo, hay algo mucho más importante, y es dejar de hacer esto, porque al final Dios se encargará de cada uno y cada uno dará cuenta según de cada uno, y debemos dedicarnos a predicar la palabra de Dios, el evangelio, a los que no conocen el evangelio, y llevar el evangelio a las naciones, llevar el evangelio a los perdidos, llevar el evangelio al que está lejos del Señor. La iglesia de Éfeso era muy celosa y el Señor le reconoce que aborrecían a quienes operaban de esa manera, y de alguna manera es un elogio más que el Señor hace a la iglesia. Y el Señor les dice que tales obras
Él también las aborrece. Ahora, el capítulo número 2, versículo 7 concluye entonces el Señor haciendo un llamado para que la iglesia no se haga la de los oídos sordos, para que la iglesia escuche con atención. Y le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, el Señor ya no utiliza el término, o no utiliza el término iglesia, ustedes, Éfeso, sino que sabemos que este es un mensaje a toda la iglesia del Señor en todo lugar y tiempo, porque el Señor este mensaje lo está dando para todos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo está hablando a las iglesias, y tú y yo hacemos parte de las iglesias y de la iglesia del Señor Jesucristo. Finalmente el Señor hace una promesa al vencedor. Dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esta promesa es para ti y para mí. La promesa de heredar la vida eterna con Dios y de tener acceso al fruto del árbol de la vida. Árbol de la vida al cual perdimos el derecho cuando el hombre pecó contra Dios en el huerto del Edén. Su camino a él fue reservado, fue privado para los hombres, pero ahora por medio de Jesucristo tenemos acceso al árbol de la vida. Y dice la Biblia que el que venciere en medio de esta generación, con el fuego y el primer amor de Dios en su alma, a ese el Señor le dará a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermanos, es tiempo de pararnos en los caminos, dice Jeremías 6:16. De preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y regresar por él. A usted que me está escuchando esta noche, es tiempo de que usted restaure su vida para con Dios. Restaure el camino antiguo por el cual usted comenzó, de pasión por Dios, de servicio a Dios, de predicar la palabra, de evangelizar. Oh hermanos, yo llevo años en este camino y tú sabes cuántos compañeros de milicia he tenido, cuántos hermanos, cuántos jóvenes vivieron años apasionados por Dios, pero hoy están secos, están muertos, están siendo consumidos por las ideologías de este mundo. Sí, están ahí en la iglesia, no faltan, no dejan de escuchar la palabra, pero ya dejaron el primer amor, dejaron lo que fueron un día, ese servicio apasionado por el Señor que los hacía ir, que los hacía predicar, que los hacía vivir apasionadamente por el Dios. Hoy están muertos, hoy están secos, pero yo sé que el Espíritu de Dios en este tiempo quiere soplar sobre ti si eres hueso seco y muerto, para que revivas y vuelvas al primer amor que dejaste. Porque el Señor nos dice que si no lo hacemos, entonces quitará y apagará nuestro candelero. Allí donde tú estás, cierra tus ojos, vamos a orar. Si tal vez Dios te ha hablado, vuélvete a Él. Busca retornar al primer amor. Mira y recuerda de dónde has caído, dice el Señor, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Padre, yo te doy gracias por todos los oyentes de tu palabra esta noche. Yo te pido en el nombre de Jesús de que tu palabra, Señor bendito, sea haciendo la obra para la cual tú la envías. Perdónanos. Hoy nos arrepentimos, Señor. Hoy nos volvemos a ti de nuestro camino, Señor, descuidado. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque tal vez esta palabra, Señor, nos afecta a cada uno de nosotros, mi Señor. Y tal vez, como le dijiste a la iglesia de Éfeso, hoy nos dice a nosotros, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por eso hoy, Señor, como tú dices al final,
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Señor, hoy queremos atender tu voz, tu llamado y volvernos a ti, Señor. Nos arrepentimos, Dios mío, y te pedimos, Espíritu Santo, que tu poder sea derramado, Señor, en las naciones, a donde llegue esta palabra, Dios mío. Este es un tiempo de restauración y Dios está trayendo restauración de la vida espiritual. Por eso yo allí donde tú estás y que me escuchas en esta noche y sabes que Dios te ha hablado y sabes que tu vida necesita ser restaurada en ese primer amor. Oh, tú que necesitas que tu vida sea restaurada espiritualmente porque tu altar está derribado, destruido. Oh, levanta tus manos allí donde tú estás, porque yo sé que el hermoso y poderoso Espíritu Santo de Dios te visita y te levanta y te restaura en el nombre de Jesús. Si te arrepientes, si te vuelves a Dios, si le entregas tu vida, si te detienes de la manera como estás caminando y preguntas cuál es la senda antigua, cuál es el buen camino y regresas por él, entonces el Señor te dará descanso y bendición y propósito con tu vida. Si hay alguien en esta noche que me escucha, es el tiempo que usted venga a Jesucristo el Señor. Él quiere salvarle de sus pecados. Si usted muere sin Cristo, ¿a dónde va? Si usted muriera hoy mismo, su alma se perdería tal vez. Pero de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quizás esta es la noche de tu salvación, donde quiera que estés, donde quiera que me oyes. Si es así, ven a Cristo. Inclina tu rostro, confiesa tus pecados, confiesa su nombre, arrepiéntete, entrégale tu vida a Él y entonces Él te tomará en sus brazos, te perdonará, limpiará tu corazón, te dará vida eterna y comenzará a caminar contigo en el nombre de Jesús. Entrégale tu vida a Jesucristo, no dudes más. Conságrate a Él, no dudes más, no juegues más con el llamado de Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Aleluya. Al Señor. Amén. Y amén. Alabado sea el Señor por su palabra. Gloria a Dios. Saludos por acá. Margarita está en Chile. Benedicta. Víctor Medina desde Chile. Dios te bendiga. Cristina Villa, Dios te bendiga. Millaret Peña, Dios te bendiga desde Cali. Dios te bendiga, Millaret Peña. Willy, Dios te bendiga. Ulises, Aleida, gloria a Dios. Nelly, hermana Nelly Mondragón, Dios me la bendiga. A Gladys, María Galindo, Dios te bendiga. Carlos Eduardo, oramos por la familia Orejuela todos los días y por todas las familias de la congregación, mi hermano, ánimo. Emerson David Mosquera Cabrera, pido oración por Yaira Patricia, que le duele mucho el oído. Vamos a orar por Yaira ahora al final. También allí por mi hermano Carlos y su familia, Carlos Restrepo y la familia Orejuela. Dios te bendiga, Pao Morales, la bendición del Señor sobre tu vida. Carlos Ramírez, Carlos Eduardo, Dios te bendiga, gloria a Dios. Padre, te doy gracias esta noche, coloco delante de ti la vida de mi hermana Yaira. Dios, trae para ella sanidad, fortaleza en el nombre de Jesús. Señor, trae alivio sobre su cuerpo enfermo, toda dolencia, Señor, toda enfermedad. Tú pagaste el precio para nuestra sanidad, Señor, cuando llevaste tu cuerpo a la cruz del Calvario para entregarlo y ser quebrantado por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, por tu llaga hemos sido curados. Te doy gracias, Padre bueno, por mi hermana Yaira, por la familia Orejuela, por Carlos también, por toda esta casa. Padre, te pido tu bendición en el nombre de Jesús, Señor, y que tu presencia continúe con tu pueblo esta noche. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleida Portela, Dios te bendiga. Pao desde Roldanillo, salúdame a todos los hermanos queridos en Roldanillo. Tu casa sea bendecida por el Señor. Así que mis hermanos, damos por terminado este tiempo. Recuerde que a las 10 de la noche estamos transmitiendo nuestro reto de lectura bíblica 26 días con Jeremías. Hoy corresponde capítulo 15 y 16. Así que le espero 10 de la noche. Por favor, comparta esta transmisión. Que la paz del Señor repose sobre sus casas. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga a todos.